Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial aquí en su televisión regional, en Popular Televisión, con nuestro experto de cabecera, experto en mercados, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo. Bueno, pues vamos a comenzar con los diferentes temas económicos que han conformado esta semana, haciendo especial hincapié en aquellas noticias importantes que solo recogen principalmente los medios de comunicación económicos y no todos, y algunos con una trascendencia, yo creo, muy importante, para que ustedes se hagan una idea de cómo está la situación económica en España y en el mundo. La Autoridad Fiscal Independiente, el organismo de control español, no se cree el déficit, ni los ingresos, ni los gastos previstos por el Gobierno para este año 2019. Dice el informe del AIREF, de los expertos independientes encargados de este control, que no ha habido mejora prácticamente del déficit estructural en los últimos 4 años. Y alerta que la deuda que proyecta el Gobierno es improbable que se cumpla. Bien, luego hay otra advertencia muy grave, aún más grave, que vamos a comentar después de esta introducción. Lo que no se puede consentir es que un gobierno no diga la verdad, mienta o diga medias verdades o directamente mentiras, porque esto lo que nos puede llevar es a una situación realmente engorrosa. Ya pasó en la etapa última del señor Rodríguez Zapatero, donde el gobierno siguiente se encontró muchas facturas en el cajón y resulta que el déficit no era exactamente el que se estaba diciendo. El engaño, que parece que empieza a ser moneda común en España, nos puede llevar al desastre, así sinceramente. ¿Qué le parece este informe de la AIREF, que debiera de ser casi de portada de telediario? Pero no lo es, porque no es solo de los medios económicos realmente. ¿Qué le parece? Bueno, esto lo primero es que lo manejan de una manera absolutamente confidencial. Esto no lo ve usted en los medios cuando abre incluso las hojas de economía, o lo ve de una manera, pues porque hay una intención de ocultar los datos y de no contradecir lo que vienen diciendo los gobiernos. Es cierto, el déficit sigue desde hace 4 años, siguen unos niveles. El endeudamiento de España ha seguido subiendo, la prueba está en que estamos en el 100% prácticamente del PIB, y las posibilidades, las previsiones que tiene España no es de más ingresos, porque no hay manera, ya no hay de dónde sacar más ingresos. Los impuestos están ya en límites que yo creo que es difícilmente que se puedan superar sin que haya un deterioro de la economía excesivamente fuerte. Entonces las previsiones están basadas en más deuda, pero es que estamos al límite de deuda, y en este momento la deuda se viene obteniendo del Banco Central Europeo, y ahora hay unos nuevos administradores que quizás no tengan la fuerza que ya tenían los anteriores. El caso de Mario Draghi, que ya era un hombre que imponía sus criterios. Ahora la señora Lagarde ya no tiene ese nivel de autoridad moral que ya tenía Draghi, pues por los éxitos que venía obteniendo y cómo ha mantenido el euro en equilibrio. Entonces ahora la situación que se puede plantear para España es muy complicada, y lo que usted dice, hay una falta de credibilidad en los políticos, porque es que son muchos años engañando al pueblo.
O sea, no cumplen prácticamente nada de lo que dicen. Ahora mismo estamos en campaña electoral y vemos que hay promesas que son absolutamente imposibles de cumplir. Así es que no me sorprende... Pero hay unos datos de la IREF también, y es otro informe, que son todavía más graves. Quizás no lo grave en el contenido, pero sí grave en lo que tiene la trascendencia. Porque dice así: el gobierno comete errores grandes, textual, e injustificados al estimar el paro y las importaciones, los datos sobre las importaciones, según la IREF, en su revisión del plan presupuestario del 2020 enviado a Bruselas. El informe señala que esos errores se consideran injustificados cuando están por encima del resto de los analistas y no se pueden explicar. Y en el caso del 2019, el error es más preocupante, ya que se produjo también en el 2018 y 2017 y no se corrigió. Según recoge Vox Populi, no se investiga por parte de la IREF, es decir, se dice la denuncia, pero no se sigue profundizando. Esto en cualquier país serio, en cualquier empresa, sería la caída de la cúpula. No, por supuesto. Sería o director financiero, etcétera, etcétera. Eso exigiría dimisiones y la sustitución de quienes manejan todos estos elementos económicos, porque es... Esto no lo inventamos, don Aurelio, no, son datos oficiales. Son datos ahí, y yo creo que es muy grave esto de que se denuncien. Esto pasa con la IREF, pasa con el Tribunal de Cuentas, denuncian las cosas, pero todo se queda ahí, con lo cual eso vienen a ser movimientos erráticos, es decir, vuelven a aparecer los mismos problemas, y yo creo que estamos en una fase complicada porque en Europa empiezan a estar muy preocupados con la situación de España. España es un país muy grande, una posibilidad, o sea, estar en una situación de posible rescate sería prácticamente imposible por varias razones, lo que hemos dicho, el nivel ya de deuda y que hoy en Europa no hay dinero para rescatar a países como puede ser España o como puede ser Italia. Y entonces la situación que se nos puede plantear es importante y es grave. ¿Y cuál es el problema de todo esto, don Gervasio? Es que las restricciones, todas las medidas de austeridad siempre recaen sobre el más débil en los pueblos. Y hay un dato que esta semana también se ha hablado, este sí se ha conocido más, pero que ha pasado desapercibido, pero que demuestra, en sí mismo no tiene ni mayor importancia, pero tiene una importancia de credibilidad, de utilización de lo público en beneficio propio, de manipulación de las cuestiones. El Ministerio de Trabajo publica con tiempo los días que da los datos del paro. Pues el Ministerio tenía previsto, con el tiempo suficiente, publicar los datos del paro para el 4 de noviembre, datos que correspondían. Sin embargo, este plan cambió. ¿Y por qué cambió, don Aurelio? Porque se conoció que ese día se celebraba el debate electoral. Y automáticamente lo que estaba previsto ya de meses atrás cambia y se dan al día siguiente. Es decir, para que no tengan los contendientes datos últimos de ese día. Es decir, en definitiva, para engañar, porque esto es un engaño, es decir, eso es un fraude, eso es un fraude menor, mayor, más pequeño, más grande, es decir, es la manipulación continua de lo público en beneficio privado. Y claro, un gobierno que hace esto, ¿qué credibilidad tiene? ¿Qué es capaz de hacer eso? A esos mínimos detalles, porque eso, desde luego, es un mínimo detalle, pero es un mínimo detalle de estar en todo. Bueno, es evidente. Nosotros, además, yo creo que esto lo ve en general la gente, el público, el ciudadano. Nosotros lo venimos también diciendo aquí. Todo se hace en función de los intereses de los políticos y de los partidos políticos. Cualquier movimiento que usted vea, declaraciones y demás, siempre tienen un interés que no es el interés de la ciudadanía. Esto que dice usted de la no publicación de datos que pueden ser negativos para el gobierno, pues lo manejan de una manera absolutamente sin el menor pudor. Bueno, pues esto los ocultamos, los posponemos, pues de la misma manera que hoy se maneja el CIS, ¿no?, con unos datos que se salen de toda lógica, o cómo se maneja la publicidad de un partido utilizando las instituciones del Estado, como puede ser el Palacio de la Moncloa, para hacer declaraciones partidistas y electorales. Quiero decir que todo se maneja, y lo ve usted también
nos lo hacen incluso los de al lado de casa. Yo estaba viendo ahora cómo se han reunido las comunidades de Castilla, León, Asturias y Cantabria. ¿Y sabe usted cuál es la máxima preocupación de don Miguel Ángel Revilla? Que Madrid suba los impuestos. Bueno, pero gobierna tu región, trata de hacerla más rica, sí, trata de mejorar la economía, pero deja que Madrid está dando trabajo a mucha gente. El otro día lo comentábamos aquí, decía usted que venían los trenes llenos. Muy bien, por cierto, ahora en este puente en el que estamos, Renfe refuerza el número de trenes. Claro. Va a ser una... No, pero eso los políticos no lo quieren ver, porque viven en una realidad virtual. Mire, vamos a hablar de algo también muy preocupante, siguiendo con nuestros temas económicos. Una cuarta parte de los asalariados en 5 comunidades autónomas ya son funcionarios. En España, señores televidentes, hay 3,2 millones de empleados públicos. Son 268.000 más que había en el año 2008. Cantabria tiene 45.700 personas que son empleados públicos, en el 22% de la fuerza laboral. También está entre las importantes, no entre las 4 primeras, pero sí entre las 6, 7 primeras. Esto es el Estado muy grande y al final llegará a la miseria, cuando ya no haya que repartir. Claro, porque claro, es que los datos del paro últimos están maquillados por las ofertas de empleo y el número de funcionarios. Y luego se ven las encuestas aquí en la propia Universidad de Cantabria que todo el mundo quiere ser funcionario. ¿Quién va a generar riqueza? ¿Quién va a crear empleo? Un país de funcionarios es un país muerto. Es un país al que al final no habrá libertad y no se podrá generar nada. Es decir, estos datos a mí son muy preocupantes, porque que España tenga 268.000 empleados públicos más que en 2008, cuando la tendencia tenía que ser al revés, y que haya comunidades que una cuarta parte de los salarios que se reciben sea de funcionarios, digamos, empleados públicos, es de una gravedad, desde el punto de vista económico, de sostenibilidad del sistema, muy preocupante. Pues esto es precisamente el origen de la situación económica pues que viven las autonomías y que vive Cantabria, porque todo esto no ha tenido este crecimiento en estos 10 años, no ha tenido ninguna relación con el incremento pues de la evolución económica de la región. No ha respondido a unas necesidades concretas de mayor trabajo dentro de las instituciones, sino que todo viene con cada nuevo gobierno que llega una manera pues de ir disfrazando el paro, abriendo la espita al empleo público. Pero claro, eso solo genera gasto corriente. Esto genera que los dineros no alcancen para nada, que ya no quede prácticamente nada para inversión, prácticamente todo se queda dentro de políticos y los funcionarios, lógicamente, lo preocupante de todo esto es que usted no ve ninguna preocupación en los políticos, ni siquiera lo mencionan. Hoy yo creo que toda la ciudadanía estamos absolutamente convencidos que el tamaño de la administración, de las autonomías, tal como están funcionando, es insostenible. Es casi un clamor. Pero usted no ve la menor preocupación en los políticos, ni existe el menor atisbo de que piensen, ni siquiera hablan de ello, de que eso pueda sufrir alguna modificación. Eso, por supuesto, lo dan por hecho y que va a permanecer así. Entonces, yo creo que deberían adoptar ya políticas más relacionadas con los intereses de la ciudadanía y abordando los problemas reales. Tal como están las autonomías, es un problema real que hoy tiene la economía española. Pues habría que abordarlo. ¿Y cómo está la recaudación? Se nota la recaudación del IVA, que es un termómetro, se nota que se está ralentizando la economía y que estamos en caída, no en caída alegre, en caída paulatina. Pues sí, mire, la recaudación del IVA, se la vamos a contar, la recaudación del IVA es un buen dato para conocer cómo va la economía. Hasta septiembre, la recaudación del IVA ha crecido en el acumulado 2,4. ¿Saben cuánto había crecido el pasado año en las mismas fechas? 12,2, es decir, 10 puntos más.
Y de cómo está el tema de tesorería, a mí ya me empieza a mosquear. A mí me parece que esto es preocupante, y esto es un mosqueo, porque ayer titulaba Expansión. Sánchez se queda con 2.000, el gobierno de Sánchez, perdón, se queda con 2.500 millones del IVA de las comunidades para gastos del Estado. Madrid presenta recurso ante la Audiencia Nacional. Lo que pretende hacer Castilla-León, Galicia, Andalucía, Aragón y Cataluña ya lo ha hecho. Esto corresponde al IVA de diciembre de 2017. Esto es algo que le corresponde a las comunidades. Aquí hay dos temas. O corresponde a las comunidades o no corresponde. Si corresponde a las comunidades, estos señores, esta señora Montero se está saltando la ley y está haciendo un mal uso de la ley. Si no, no tienen razón, el gobierno tendría que salir contra y decir, oiga, ustedes están pidiendo algo que no corresponde, cosa que no es así. Porque cuando van a la Audiencia Nacional es que lo tienen clarísimo. ¿A usted no le da esto, no le parece un mal síntoma este? ¿Preocupante? Es un mal síntoma, es una prueba evidente de que hoy Madrid, el gobierno, no puede cumplir económicamente con las comunidades autónomas, porque si no, seguramente que estarían encantados de poder hacerlo. Tenemos aquí en Cantabria que nos faltan 135 millones, que veremos. Claro, esto es una sospecha, llegan, lo tenemos que decir a nivel de sospecha. Sí. Bueno, pero hay una denuncia. Pero hay estas denuncias y hay este hecho que recoge un diario económico tan serio como Expansión. Que la noticia es del diario Expansión. Y lo han publicado ya en Europa. En Europa tienen miedo que esos 7.000 millones de las autonomías ya están preguntando que a ver dónde están y cómo se están manejando, ¿no? Lo que pasa es que todavía, de alguna manera, no quieren inmiscuirse en las elecciones españolas y, bueno, y además hay todo un gobierno, un movimiento de mandos provisionales, de autoridades provisionales en la Comunidad Económica Europea, pero en el momento que estos se asienten, España es el primer objetivo, porque la deuda que tiene es espectacular, es el cuarto país en tamaño de la Unión Europea y por tanto es muy preocupante su marcha. Y no vemos ninguna. Hoy estamos hablando, ya llevamos las cuartas elecciones, vemos que la situación no se ve nada clara de que pueda haber un gobierno y creo que es muy preocupante cómo se está manejando la economía. Y no nos preocupa solo a nosotros, ¿no? A Europa le preocupa mucho esto. A mí lo que me preocupa es también el nivel de los responsables de este área, con mucho que diga la señora Calviña, pues yo tenía muchas esperanzas, pero me ha defraudado, tengo que decirle, y de la señora Montero, pues nada más que digo que vean su biografía y nada más. No voy a decir más, porque yo creo que sobran los comentarios y viendo lo que está pasando en Andalucía. Y bueno, estamos a punto de acabar. Y se ha celebrado en Murcia los primeros días de esta semana que acaba el Congreso de Empresa Familiar y han dado a conocer una serie de datos, han mostrado su preocupación. Hay empresas familiares, las fuertes, las que están ahí principalmente, empresas con muchos empleados, empresas muy importantes. Y han recogido una encuesta que dice lo siguiente: el 63% de las empresas familiares creen que el crecimiento económico será frágil en los próximos tiempos y un dato, sin creación de empleo, neta de empleo a corto y medio plazo. Esta es una de las características, aparte de la preocupación por una posible subida de impuestos, que sería lo mismo que aumentar el paro y llevarnos a situaciones realmente preocupantes. Hay una situación que es muy preocupante. Bueno, sabemos que la empresa familiar, junto a los autónomos, es prácticamente el sector pues, más amplio de la economía productiva en España, son los que sostienen prácticamente la economía, ¿no? Entonces hay una preocupación grande porque se está manejando con mucha alegría, por ejemplo, lo del incremento del salario mínimo interprofesional. Cada vez que hay un incremento, yo digo, bueno, pues a mí me parece muy bien esa cifra, incluso podría o debería ser más elevada, pero hay que ir de acuerdo con las posibilidades reales del país. Pero ¿sabe qué está pasando, don Gervasio, con estos incrementos? Que la gente joven, aquella gente joven que a lo mejor iniciaba sus trabajos con aquel salario mínimo de 800 euros, pues como era un poco la traducción de lo que era el aprendiz en épocas anteriores, bueno, que tampoco tienen, cuando alguien llega joven al trabajo, tampoco quiere entrar ya ganando grandes cantidades, sino lo que quiere es formarse, demostrar sus capacidades y luego ya tendrá tiempo de exigir salarios acordes con su capacidad, ¿no? Bueno, pues resulta que
incremento a 1.200 euros a todo el mundo, ¿qué va a hacer? Pues va a dejar sin posibilidades a todos estos jóvenes de 18 años que antes a lo mejor pues 800, 900 euros las empresas los iban contratando, los tenían un tiempo, demostraban que eran gente eficaz y automáticamente serían sus salarios incrementados. Pero va a frenar de la misma manera que ya se ha visto claramente que el primer incremento del salario mínimo interprofesional ha frenado el empleo. Si ahora, que están amenazando, hoy mismo venía en la prensa, con 1.200 euros de salario mínimo interprofesional, porque ellos pues no a ver tienen... quién va a contratar a don Gervasio, porque la empresa española tampoco está en una situación boyante, tal como deriva. Ya ha visto que, por ejemplo, las hipotecas este mes han caído un 30%, ¿no? Claro, es que el problema no es de justicia, claro que es justicia que los salarios en España son muy bajos. El problema es producimos algo y servicios que tengan otro valor. No, esa es la gran clave. Pero ahí empezaríamos por la pirámide. La pirámide se rompe con la educación. Sí. Por otro lado, estos mismos dirigentes son los que quieren una educación light, una educación en la que haya muchos títulos y poco conocimiento, poca formación profesional y poco conocimiento. Entonces, claro, sí sale gente importante de nuestras universidades, pero cada vez menos. Ojo, pero cada vez menos. ¿No? Y además sin muchas posibilidades de encontrar... Entonces, si queremos hacer un país competitivo, ¿no? Tendremos que mejorar nuestro nivel educativo. Y cuando hablamos del salario mínimo, sabemos que los salarios son injustos, que son bajos. O sea, no, lo acabo de decir. Que no sea de, lo que acaba de decir usted, que no sea de justicia, que sea más alto. Pero ¿es posible? Esto me recuerda a mí ahora lo del fútbol, saltando el fútbol femenino, que está teniendo mucho hincapié y que me parece muy bien, que piden un sueldo base y dice, bueno, pues si se analiza así es de justicia. El problema está que no lo genera, esa actividad de momento. Así es. Cuando lo genere, podrán. Es decir, en este país se ha establecido, esto es general, el gratis total. No tiene nada que ver la realidad con el sueño. Entonces uno sueña una cosa y quiere hacerla, pero claro, luego se choca con la realidad. Bueno, vamos a acabar y quería preguntarle, porque usted es un tema que sacó en su momento y, bueno, no he vuelto a saber nada, han pasado casi, yo creo, un año o más. ¿Qué pasa del tema del zinc? Esa empresa canadiense, ese grupo de inversores que se hablaba de posible creación. ¿Qué sabe de él? Bueno, pues fíjese, ahora que me lo recuerda usted, porque es que llevo meses que no he vuelto a oír. Porque usted fue el que lo trajo aquí la noticia. Sí, yo hablé de ello, era una noticia importante, parecía ser que aquello iba a colocar a Cantabria pues a la cabeza poco menos que del mundo en la producción de zinc, pero esto parece que ha desaparecido totalmente de la agenda de los políticos. Vamos a ver si investigamos algo, porque no se habla de ello. Sería interesante conocerlo, pues porque para Cantabria, si se cumplen, aunque no sea todas aquellas previsiones que se hacían de una manera, yo creo, muy triunfalista, pero aunque sea menos, lo importante sería que eso no se sabe nada, se sabe que estaban haciendo sondeos. Pero, es posible que no esté dando los resultados, los sondeos que se esperaban en cuanto a niveles. Le prometo no lo sé, que vamos a hacer una investigación para ver, a ver si va a ser otros fuegos de artificio. No nos gustaría por el bien de Cantabria, pero vamos a ser cautos y prudentes y hablaremos. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias a usted. A ustedes les deseo una feliz semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.